Hoy quiero compartirles algo que, como dije, es cuando nos sumergimos dentro de la palabra. No es que queremos escuchar cosas simplemente bonitas o lo que Dios es capaz de hacer, sino que es lindo caminar con Dios. ¿Sí? Es hermoso caminar con Dios. Y el caminar con Dios significa muchas cosas. ¿Sí? Es muy importante, muy bello cuando nosotros sabemos caminar con Dios. Ahora, antes la gente tenía que seguirlo al Señor Jesucristo físicamente, tenía que caminar con Él. Se puede imaginar si nuestro Señor se adelantaba, ya está, nos quedábamos, ¿no? Y después, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y a buscarlo. Pero qué lindo es caminar con Él. Y saben que la Biblia nos habla de algunas cosas tan increíbles, tan extraordinarias para mí, que yo he tratado de imaginarme cómo es eso, Señor, cómo pasó o qué pasó. Así que les voy a pedir que abran la carta universal, en algunos casos dice una Biblia, la epístola universal de Judas. Judas. Y uno dice y se pregunta también, y ahí puede cometer el error, ¿era Judas Iscariote? No, él ya estaba muerto. Este Judas, según la biografía y según toda la historia que narra, es uno de los del medio hermano de Jesús, Judas. Y Judas escribe sobre algo demasiado extraordinario y solo escribe un solo capítulo. Un solo capítulo. Un solo capítulo tan revelador y tan poderoso que a uno lo deja sorprendido que en una pequeña porción de escritura pueda decir tan grandes cosas y que nosotros deberíamos aprender. Así que Judas, capítulo 1, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Quiero poner esta partecita primero, en la cual Judas, el medio hermano del Señor, comienza a hablar de un personaje que, si se dan cuenta, desde Adán hasta él son 7 generaciones que han pasado. 7 generaciones en las cuales se ha ido difundiendo a través de lo que hablaron Adán, Eva, Caín, Abel murió, y todas esas generaciones que se fueron dando hablaron de este tipo de cosas. ¿Qué cosas hicieron? Y se centra en un hombre en específico, Enoc. Y Enoc es un personaje en la Biblia que no hizo milagros, que no hizo cosas sorprendentes, pero sí él tuvo algo muy hermoso que pasó con Dios, algo muy particular y que fue tan importante para nuestras generaciones escuchar y ver qué hacía, qué era lo que él tenía. Así que nos vamos a ir al libro de Génesis. Este libro de Génesis nos va a narrar algo muy especial
está en el capítulo 5, versículo 18 en adelante. Su padre es relatado en esto, Jared. Voy a leer, capítulo 5, versículo 18. Y dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años. Y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Se puede imaginar, de ese Enoc que está hablando Judas. Pero ese Judas, en ese transcurso, profetizó de lo que iba a pasar en estos tiempos, y que ese Espíritu Santo, que había visto todas las cosas que pasó, cómo caminó Enoc con Dios, también le avisó lo que habló Enoc de lo que iba a pasar. Y Judas profetizó una profecía escrita, la que hemos leído, de lo que iba a pasar en este tiempo, de cómo iban a ser las personas y las cosas que iban a acontecer. Pero es tan curioso, hermanos, que uno, conociendo un poco más allá en la Biblia, se comienza a dar cuenta que Dios siempre ha tenido testigos. No sé si a usted le ha llamado la atención alguna vez de por qué se llaman los testigos de Jehová. Ellos dicen que son testigos de Jehová, que es el nombre que lo han ¿cómo decir? Lo han traducido al español de lo que es Yahvé, de lo que es el tetragramatón, IHWH, que habla en el capítulo 3 de Éxodo, cuando se le presenta a Moisés. Y Moisés le dice: y cuando yo vaya a los ancianos de Israel, ¿qué les diré? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le dijo: yo soy Yahvé, o en otras palabras, yo soy el que soy, el Todopoderoso. Yahvé significa yo soy el que soy. Este nombre lo han traducido, lo han latinizado y ha salido Jehová. Por eso ellos son testigos de Jehová. ¿Pero por qué? Porque ellos creen en todo lo que ha hecho Dios. Y que el Hijo, que es Jesucristo, que es el Mesías, que es el único que quita el pecado de las personas, que es el único que ha muerto en la cruz del Calvario, para ellos es un Dios con minúscula, un Dios menor, como si existiera en el cielo un Dios grande, que es el Yahvé o Jehová, y Jesús un Dios pequeñito. Errores que cometen. Pero en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, verso 8, dice: Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque serán embestidos con poder de lo alto. La promesa que les he hablado, que han escuchado de mi Padre, les vendrá. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos, dijo Jesús. Me seréis testigos. Entonces, ¿testigos de quién somos? De Jesucristo. Porque Jesucristo enseñó el Evangelio y predicamos el Evangelio del Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de lo que les estoy hablando? ¿Por qué? Porque Dios hace testigos que van a ser presenciales. También testigos en los cuales vamos a comparecer en el tribunal de Dios. Dios nunca va a dejar las cosas sin que haya un testimonio de lo que Él dice. Entonces, es tan curioso, hermanos, es tan llamativo hacia el corazón de los hombres,
que podemos ver en Apocalipsis que van a venir en el tiempo cuando aparezca la bestia, cuando aparezca el anticristo. Vendrán dos testigos. Dos testigos estarán en esta tierra. Vendrán esos dos testigos a decir las cosas que ellos habían dicho y habían hecho en la antigüedad. La Biblia nos narra que hay solo dos personas que fueron llevadas al cielo sin morir. Tal cual estaban, fueron llevados y traspuestos al cielo. ¿Quiénes son estas dos personas? Elías. Elías dice que estaba caminando y que Dios le dijo: te voy a llevar. Y entonces le ordenó de que pudiera traspasar lo que él tenía como profeta a Eliseo. Y entonces él pasa por un camino que tenía que ir rumbo a donde lo iba a arrebatar o se lo iba a llevar el Señor, y pasa cerca de donde está Eliseo. Eliseo, según la Biblia y sobre lo que relatan, se puede imaginar que una persona que le podríamos catalogar de nivel medio tenía 2 bueyes y podía arar su campo, porque los bueyes costaban mucho, porque era como hoy los tractores, era la materia prima. Y entonces imagínense que eso era tener una porción de dinero, no como todos, siquiera tener ese privilegio, porque los otros araban a fuerza de mano. Pero aquí tenían estos y hacían surco. Y dice que cuando Elías estaba pasando, vio a Eliseo que tenía 12 yuntas de bueyes. Imagínense, 12 estaban arando. O sea, su padre debe ser muy rico. Estaba arando y él, al pasar, agarra y se saca su manto, que no tiene nada especial, pero se saca su manto y al pasar lo echa así cerca de Eliseo. En otras palabras, yo me imagino que bota detrás del muro y cae, y entonces Eliseo agarra el manto, mira a quién lo ha botado, que es Eliseo, y va corriendo y le dice, se lo devuelve su manto y le dice: espérame y te voy a seguir, quiero ir un ratito a mi casa. Anda si quieres, le dice Elías. Sigue caminando y él va y se toma el tiempo de agarrar una de las yuntas de bueyes, sacar las maderas, porque ese es el yugo, agarra y prepara leña, sacrifica a esos bueyes y los ofrece en holocausto para Dios. Y después se va corriendo a buscarlo Eliseo. Él va caminando con él y le dice: ¿y dónde vas vos? Elías, a Eliseo. Yo voy camino a Gilgal, si quieres vuélvete, vive tu alma y vive Dios, que no te voy a dejar. Y sigue. Y así va por 3 lugares donde Elías le decía: quédate, no, vive tu alma y vive Dios, que no te voy a dejar. Y le sigue, le sigue, le sigue. ¿Qué motivaba a este Eliseo seguirlo? Porque curiosamente, hermanos, se ve muy hermoso en los siervos y siervas cómo Dios los unge, y algo especial hay en ellos, porque es la presencia de Dios. Pero sabes que esa presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, también está en las personas que lo reconocen como Señor y Salvador, que cuando le abren su corazón y le dicen: yo soy un pecador, te recibo, Jesús, como Señor y Salvador, ese mismo Espíritu Santo entra en tu interior. Ese Espíritu Santo lo único que va a hacer es guiarte. Ese Espíritu Santo lo único que va a hacer es enseñarte la verdad, te va a conducir a la Biblia, te va a enseñar la verdad, te va a liberar de las cosas que van en contra de Dios, te va a hacer conocer todo lo que Dios abomina y aborrece, y te va a ir apartando de esas cosas. No es que la iglesia te cambia. Él es el que transforma las vidas. Él es el que da la nueva oportunidad. Él es el que limpia del pecado, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que nos guía en todo tiempo. Y de pronto ahí este hombre está caminando con él y dice que por detrás aparece un carro de fuego y lo levanta Elías y Padre mío, carros de fuego, dice Eliseo, y lo ve, porque Elías le había dicho: ¿qué quieres que te dé? Y este hombre, Eliseo, le dice: quiero el doble de lo que tú tienes.
el doble de lo que tú eres. ¿Cómo el doble? Ser un profeta, pero hacer cosas mayores que él. El doble. Y Elías le dice: cosa difícil has pedido, pero si me ves ir hacia el cielo, te será dado. Y entonces se lo lleva al carro y él dice: Padre mío, carros de fuego. Y dice que lo único que cae es su manto. Desde ese momento Dios comienza a caminar, no por el manto, sino porque Dios lo había escogido y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero este Elías se fue al cielo, se fue sin morir. Está como tú y yo, de carne y hueso. Está delante de Dios. Y algunos nos podemos preguntar: ¿y cómo puede estar tanto tiempo ahí arriba? Casi 3 siglos que está allá arriba. Es que Dios lo está manteniendo. No es 3 siglos, son 3000 años. ¿Cómo lo puede sostener Dios? Porque es Dios. Y ahora la Biblia, lo que hemos leído, otro que lo traspuso fue Enoc. Y no vio muerte, se lo llevó Dios, desapareció. Y ahora está ahí. Entonces va a venir el tiempo, hermanos, donde la iglesia se va a ir de esta tierra, va a ser llevada, así como Enoc, pero con cuerpos transformados y gloriosos, semejantes a Jesucristo como resucitó. Y seremos llevados, y entonces va a haber la aparición del anticristo, de la bestia. Y de pronto, cuando aparezca Dios, un tiempo, pequeño tiempo, que yo calculo más o menos según la Biblia, unos 30 o 45 días antes de que se vaya a la iglesia, van a aparecer estos 2 testigos en Jerusalén. La Biblia narra dónde van a estar y por qué van a estar. Y van a estar estos 2 testigos, ¿cómo? ¿De dónde van a descender? Del cielo. ¿La gente los va a ver? No. Solo van a aparecer en Jerusalén los 2. Van a aparecer Elías y Enoc, porque ellos tienen una misión que cumplir en esta tierra. ¿Se los pueden imaginar? Si nosotros no nos fuéramos, tendríamos que ver eso. Ahí se van a ver todos los canales de la tierra. No solamente CNN, en español y en inglés, no, en todos los idiomas, en todo el mundo va a verlo. Si se dan cuenta ahora, la tecnología hasta está en un teléfono. Tú vas a estar caminando en la calle, si es que te quedas, ¿no? O la gente va a ver en su teléfono y van a poder presenciar la noticia en su mano, viendo a estos 2 hombres que van a estar así en la tierra. Van a estar parados. ¿Cómo van a venir? No como astronautas con escafandras y cosas, no. Van a venir tal cual eran vestidos en esa época, como se fueron. Con esa ropita que se fueron, con esa ropita van a volver. Y se los imaginan verlos a hombres, no creo que sean de mi tamaño, un poquito menos, ¿no? Y con esa usanza, ¿no? Su barba larga, sus pelos largos también usaban, sus atuendos, su ropa. Y de pronto mirarlos, y ellos van a empezar a predicar la salvación a los israelitas. Porque sabe que es tan terrible. No es por la severidad de Dios, sino es por la falta de fe de los israelitas, que van a tener que pasar la gran tribulación y van a conocer al anticristo. En ese periodo van a aparecer estos 2 hombres para hablarles de Dios a ellos. Les van a hablar, imagínense, va a ser pero tan sorprendente, que la gente va a creer algunos y no van a creer algunos. Van a quedarse pasmados. Yo he tratado de entender y poder comprender qué será estar mirando a 2 testigos de la antigüedad, a ver 2 hombres que fueron levantados como profetas de Dios y que anunciaron todas las cosas que iba a pasar, pero sobre todo que fueron los que hablaron de nuestro Señor Jesucristo, que anunciaron todo eso. ¿Y sabe cuál es lo más increíble? El pueblo de Dios no creyó. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino. ¿Dónde vino Jesús? A Israel.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No quisieron aceptar que era el Hijo de Dios. No aceptaron que era el Mesías. No aceptaron que era el enviado de Dios, que era el que iba a quitar el pecado del mundo. No el pecado de las personas, el pecado del mundo. Cuando quitó el pecado del mundo, tiene todo el poder y la autoridad de quitar de las personas. Es el único con su sangre que puede limpiar tu pecado. Si tú no tienes eso, comparecerás con tu pecado y tu pecado te condenará. No es que Dios te va a condenar, es tu pecado. Pero es que ya me he arrepentido de eso. Sí, pero solo en lo que dice Juan capítulo 1 verso 12, a todos los que le recibieron. Recibir a Jesús es aceptar que Él murió en la cruz del Calvario, es aceptar que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Es aceptar que somos pecadores y que Él murió en la cruz llevando nuestros pecados, y Él es el único que puede liberarnos y limpiarnos con su sangre. Nada más en esta tierra nos va a poder hacer. Y de pronto esos dos testigos, ¿se imagina? Yo trato de imaginarme, van a estar así ellos caminando y de pronto comenzarán a hablar. ¿De quién van a hablar? No van a venir a hablar: yo soy Elías, ojo, yo los maté a los 450 profetas de Baal. No va a hablar esas cosas. No va a venir a decir: ¿saben qué? Antes teníamos que hacer obras para ganarnos el cielo. No, ellos van a venir y van a decir: nosotros hablamos del Mesías. Nosotros hablamos de ese Jesús que iba a venir a esta tierra y ya vino y estuvo en medio de ustedes, y Él era el Salvador de ustedes, y ustedes lo rechazaron. Ustedes, va a ser terrible. En Apocalipsis 1 verso 5 dice que todos ellos lo verán y serán traspasados por muchos dolores en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque llorarán por el unigénito Hijo de Dios. Se puede imaginar en la gran tribulación viéndolo a Moisés, viéndolo a Elías y Enoch. Ellos dicen: pero nosotros creíamos desde Abraham que nos iba a hablar de estos profetas, y estos profetas hicieron cosas. Estos son los dos y estos están hablando de Jesús. Nosotros no quisimos escuchar a esos pastores, esos evangelistas, profetas, apóstoles y maestros que hablaban solo del evangelio, que decían que Él era el Mesías. No quisimos escuchar, que queríamos mantenernos en nuestras costumbres y tradiciones. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y por qué estos hombres fueron en una misión? No es porque eran buenitos, no es porque ellos fueron traspuestos al cielo, porque ellos hacían cosas. Solo una cosa: caminaron con Dios. Caminaron con Dios. ¿Y sabes qué es lo sorprendente en Mateo capítulo 28 versículo 20? Que Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos en las naciones, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Desde el día que hemos conocido a Jesús, por mi parte y por la tuya, pero sobre todo yo soy testigo, Jesucristo camina conmigo todos los días. Y sabes que Él me ayuda en todo. Él es el único que puede hacerme dar cuenta de lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Él es el único que tiene misericordia de mí todos los días de mi vida. Él es el único que ha cumplido las promesas que Él ha dado. Él es el único que ha cuidado a mis hijos, que ha cuidado a mi esposa, que ha cuidado a mi familia. Él es el único que me ha cumplido su palabra. Yo cuando me convertí, escuché una palabra hermosa que está en Hechos 16:31, que si tú crees, tú y tu casa serán salvos. Y mi casa paterna, o sea, mi papá, mi mamá, mi abuela y toda esa parentela que tenían mis tíos y todo, que venían de mi familia paterna, yo les predicaba del evangelio, les predicaba y me decían que no, que yo era el hincha de la familia por haberme convertido al cristianismo. Me botaron de sus casas, no importa, pero ¿saben qué? Dios es fiel y completó
y toda mi casa se salvó para la gloria de Jesucristo. Toditos declararon con su boca que Jesús es el Señor. Lo que dice Romanos capítulo 10 verso 9, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y se cumplió uno a uno. ¿Por qué? Porque Dios no miente, porque Él es la verdad, porque Él dice la verdad. Enoc caminó con Dios, y es lo importante, caminar con Dios. Cuando tú caminas con Dios, no necesitas ser bueno. Él te va a contagiar lo que es ser. Dios no ha venido a poner buenas personas, perdóneme. No quiere buenas personas. Porque la gente dice: yo soy buena persona, doy trabajo a la gente, yo ayudo al pobre, yo hago esto, yo soy buena persona. Perdóneme, no. Un día, se pueden imaginar, la Biblia relata que un joven estaba caminando y de pronto lo ve a Jesús. Este hombre se baja de su caballo, se acerca al Señor y le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Sabe qué le contesta Jesús? Le mira y le dice: ¿por qué me dices bueno? Si no hay uno solo en esta tierra, solo mi Padre que está en los cielos. Pero dice: yo soy bueno, soy buen tipo, buen chango, buen esto. Qué increíble, ¿no? Así como Job en el capítulo 42 dice: yo hablaba cosas maravillosas que ni entendía. Y hablamos cosas que ni siquiera entendemos. En la Biblia no dice que a Enoc lo traspuso porque fue bueno, sino porque caminó con Dios. Y lo bello es eso. Si yo estoy caminando con Dios, estoy en mi lecho para morir, ¿con quién estoy? Y si me muero, ¿con quién me voy a ir? Pero si tú no tienes a Dios, estás en problemas. Allí te van a llevar otros y no te va a gustar al lugar que vas a llegar, y de ese lugar ya no vas a salir. No, pero es que a mí me han dicho que hay purgatorio. Otra mentira del diablo. En la Biblia no existe nada de eso. Es o arriba o abajo. Ahora, ¿se puede imaginar a este Judas, medio hermano de Jesús, cómo recibió esto que Enoc había dicho? ¿Qué cosas dijo? Voy a volver a Judas para que puedan entender ahora que el que camina con Dios, Dios le avisa antes. Ustedes saben, amados, de que cuando venga el Señor, cuando venga, primero nos ha dado señales: terremotos, guerras, rumores de guerra, peste, hambre, plagas, todo lo que está sucediendo, ¿no ve? La tierra va a empezar a gemir como una mujer que está para dar a luz. Hermano, en Lucas capítulo 21, donde da las señales del último tiempo, ¿sabe qué dice que a mí me ha asombrado? Que estarán edificando, estarán haciendo casitas, edificios. Y uno se pregunta: ¿no han visto hoy? Estamos fritos, estamos, nuestra economía, ya no hay dólar, ya no hay nada, pero están construyendo. ¿Y sabe por qué están construyendo? No porque tengan harta plata, sino porque tiene que cumplirse lo que dice la Biblia. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Voy a ir por partes. ¿Cuándo vino el Señor así con sus decenas y centenares de ángeles? ¿Cuándo? ¿Acaso cuando nació no nació en un pesebre? Cuando murió en la cruz, ¿habían ángeles? ¿O solo habían unas cuantas mujeres? María, su madre, María de Magdala. ¿Dónde vinieron los ángeles? Y dice en el capítulo 24 de Mateo que el Señor mandará a sus ángeles que vengan aquí a la tierra con él, y meterán la hoz y cosecharán el trigo y separarán la cizaña del trigo, y la cizaña será para quemarla en el fuego eterno y lo otro es para llevárselo al cielo. Ese es el día del arrebatamiento. ¿Cómo se lo llevó a Enoc? No dice, se lo llevó. ¿Y la iglesia cómo va a ser? Se la llevó. Esto va a ocurrir dentro de poco.
No es un año, 2 años, no puedo decir porque no dice la Biblia el tiempo, solo que las señales apuntan a eso. ¿Y sabe qué va a ser tan sorprendente? Que aquellos cristianos que han sido prudentes, que aquellos cristianos que han estado caminando con Dios, van a escuchar algo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Pablo les está escribiendo como yo les estoy diciendo ahora en esta iglesia. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Hay dos grupos? Sí, hay dos. Si una persona muere teniendo a Cristo, es como si estuviera dormido. Su cuerpo está en esta tierra, mas su espíritu y su alma está con el Señor. Porque van a ver que Dios, cuando venga Cristo, va a traer a ellos y se van a meter en los cuerpos y van a resucitar. Dios va a hacer perfecto todo. Entonces, ¿qué dice? Los otros que no tienen esperanza son los que se han aferrado a sus costumbres, tradiciones, que han hecho lo abominable delante de Dios. Morirán y se irán para abajo y saldrán solo para el juicio final. ¿Y qué dice? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieren. No vamos a ser primero que ellos. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo nos alentamos? Camina con Dios. Qué lindo es caminar con Dios. Qué lindo es estar con Dios. Qué bello es caminar con Dios. ¿Qué es lo único que nos separa de Dios? El pecado. El pecado es lo único que nos hace que no es que se va Él sigue. Pero el pecado, ¿qué hace? Nos hace no sentirlo a Él, no verlo a Él, no escuchar, no entender. Y por eso quiero ponerles esto más en su corazón. ¿Se puede imaginar en ese tiempo glorioso los apóstoles caminando con el Señor? Qué hermoso ha debido ser. Qué bello caminar con el Señor y ver cómo sanaba enfermos, leprosos, resucitaba muertos. Oye, hacía cosas extraordinarias nuestro Señor. Yo creo que los apóstoles y los que le seguían decían: qué admirable este hombre, qué increíble el Hijo de Dios. Oye, sorprendidos. Pero tiene que pasar una prueba y recién se ve el corazón. Vas a seguir caminando con Dios, pero tu corazón no va a percibir nada. Lucas capítulo 24 versículo 13. Dice aquí: dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, Jesús les dijo a ellos: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Hermanos, veamos la historia en su contexto, ¿ya?
¿Saben qué? Jesús se había muerto. Jesús les había dicho: al tercer día voy a resucitar. No les voy a dar otra señal. No voy a hacer ninguna cosa sino la señal. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús muere crucificado. Está en la cruz. Está pagando el precio por el pecado. Está llevando nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Está crucificado. Cuando ya va a terminar la obra, después que le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani. Dice: ¿por qué me has desamparado? No lo desamparó, sino que el Padre no podía mirar todo el pecado que cargaba de todos nosotros. Él tenía que pagar ese precio. Tenía que ser un cordero sacrificado por eso. Y después de eso le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dijo: consumado es. Y expiró y murió. En ese momento, su ser interior, su alma y su espíritu de Jesús sale. ¿Y dónde va? Dice que desciende a las profundidades de la tierra. Llega a lo que se llama el lugar de los muertos, lo que también va a ser llamado infierno, lo que también es llamado Seol en hebreo y Hades en griego, que significa el lugar de los muertos. Llega a ese lugar, pero Jesús había hablado en el capítulo 18 de Lucas que hay un seno donde está Abraham y todas las personas que creyeron en él. Ahí desciende y ahí les comparte, les habla a los espíritus encarcelados, dice Judas también, y les dice a ellos: qué bien que han creído en mí. Yo me imagino, qué bien que ustedes creyeron que yo era el Mesías, porque lo soy, y yo he muerto en la cruz del Calvario y voy a resucitar al tercer día. Sean benditos ustedes porque han creído. Y ahí Jesús, cuando termina esos 3 días, sale, se mete a su cuerpo y resucita. Todavía no lleva a la gente que estaba allá abajo en el seno de Abraham. De pronto sale Jesús. No se sabe la hora exacta de lo que sale. Hay unos ángeles como testigos, otros testigos ahí, de que habían movido la piedra y todo eso. Y ahí aparece María de Magdala corriendo temprano, porque ella quería ponerle especies aromáticas a su cuerpo. Y aparece María de Magdala correteando con otras mujeres más. Y cuando entra, ve la tumba vacía y se pone a llorar y a llorar. Y escucha una voz detrás de ella que le habla: ¿por qué lloras? Y ella le dice: dime, dime, ¿quién se ha llevado a mi Señor para que yo vaya donde Él está? Y él le dice: María. Se da la vuelta y lo ve y era Jesús. Raboni, Señor, Maestro, y corre para abrazarlo. ¿Quién no quisiera hacer eso, no? Lo está para abrazar y él le dice: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Capítulo 4 de Apocalipsis. Jesús sube, bajó, testificó, sube al cielo y se presenta en el trono de Dios. Dice que su Padre estaba sentado en el trono. Estaba sentado en su trono hermoso. ¿Quién lo relata? Juan, el profeta, el apóstol Juan, que dice en el mismo capítulo 4, le dijo que Juan estaba en la isla de Patmos y estaba en el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo estaba con él y escucha una voz que le dice: sube acá, sube, que te mostraré las cosas que van a pasar. Y en el instante yo estaba y había un trono y uno sentado que no se le veía sino jaspes y crisólitos por él. Era bella su apariencia, y habían ancianos y habían 4 seres vivientes delante de él. Y entonces yo miraba y él tenía un libro en su mano. Y entonces uno de ellos dijo, de los ancianos: ¿quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos? Y no se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra uno digno. Y entonces empecé a llorar, dice Juan. Y empecé a llorar porque no había uno digno. Y de pronto un anciano me dijo: no llores, mira,
que el león de Judá ha vencido. Y yo me di la vuelta y vi un cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir inmolado? Que tenía las marcas de los clavos en sus manos, en sus pies, su costado estaba delante de su padre. Y lo vi, y él dice que se acercó y tomó el libro de las manos de su padre y lo tiene. En otras palabras, todo lo que está aconteciendo desde ese día está escrito en ese libro. Y él va rompiendo los sellos y la historia se está dando. ¿Por qué? Porque él ahora tiene toda la potestad. Él decide. El Padre le ha dado la autoridad. Entonces el que no recibe a Jesucristo, ¿cómo podrá entrar al cielo? No, yo creo en Jesús. No basta. A los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. No estamos jugando al club de la iglesia. Aquí somos personas lavadas por la sangre de Jesús, que hemos creído en Él y estamos esperando en Él, que nos reunimos en la iglesia para alabarlo y adorarlo y esperar creyendo en Él, que leemos la Biblia por saber lo que Él dice, para poder distinguir lo que no queremos de lo que queremos, no, para distinguir lo que Él quiere y lo que Él aborrece. Y cuando tú tienes fe en Él, haces y obedeces. Porque un día todos compareceremos delante de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 27. Está establecido para todos los hombres, para todos los humanos, que una vez que mueran, juicio. De pronto estos muchachos, ¿qué pasó de camino de Emaús? Resucitó Jesús y todos hablaban, y María, nadie le creía. Y estos dos eran discípulos del Señor. Uno se llamaba Cleofas. Qué lindo nombre, ¿no? ¿Qué sabe qué significa Cleofas? Visión de gloria. ¿Cuándo le habrán puesto su mamá eso? Pero él iba a ver la gloria del Cristo resucitado. Qué increíble. Cómo se cumplía lo que había puesto un nombre sobre él. Ahora uno dice que malos. No. Apenas lo mataron al Señor Jesús, hubo persecución. A todos los creyentes, a los apóstoles, a todos los querían matar, los querían acabar. Entonces los apóstoles se escondieron, otros se escaparon, otros se fueron a otras ciudades y se fueron camino de Emaús. Camino de Emaús es unos kilómetros de Jerusalén hacia el norte, en la región de Judea. Y ellos estaban caminando. Ahora quiero que se pongan atentos en esto, porque esto es bien importante. Imagínense, eran seres humanos igual que nosotros y están caminando, están en un camino, pero no en el camino que el Señor les mostró, en un camino diferente. Están huyendo, están cuidando su vida, se están escapando, están queriendo cuidar sus vidas. Y están caminando, son dos y comienzan a caminar, pero están discutiendo, dice la Biblia, están hablando entre ellos y discutiendo. ¿Qué creen que estaba discutiendo? Porque más abajo dice que era el tercer día. Cristo iba a resucitar al tercer día. María de Magdala les va a avisar y no le creen. Dice que están hablando tonteras. No le creyeron al Señor y ellos están caminando y de eso están hablando. ¿Será? ¿No será? Pucha, qué barbaridad. ¿O creemos o no creemos? Como nos pasa a todos nosotros, que cuando tenemos pruebas, que cuando pasamos situaciones difíciles, que cuando se muere un ser querido o pasa algo o caemos en bancarrota o nos viene una prueba tan fuerte, es como si estuviéramos turbados. No podemos ni mirar, no podemos ni ver, no podemos ni entender. Nuestra mente está y comenzamos a discutir con la persona que estamos. Pero vos, ¿qué cree? Pues no cree, y comenzamos a discutir. Nada nos lleva hacia Dios. Eso es peor. Y dice que ellos estaban caminando, discutiendo, y Jesús se pone al lado de ellos. ¿Se han dado cuenta? Enoc caminó con él. Ahora estaba caminando Jesús con ellos y no se daban cuenta. Y muchos de ustedes que ya son creyentes, que son cristianos, que han recibido a Jesús, están caminando con Él y parece que no se dan cuenta que está a su lado. Y comienzan a hacer cosas que son abominables, pero no importa. Pero Él está ahí.
Está caminando contigo porque Él ha prometido: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Ahí está. Solo que tú, por todo lo que tienes, por lo malo que estás haciendo, es como si te enceguecieras. En el interlineal dice inhibidos, o sea, ajenos a lo que está pasando. Es como si sus ojos estuvieran velados, no podían distinguir. ¿No les pasa a ustedes eso? Que cuando no salen las cosas, no vemos claramente de que ese Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, Él tiene la solución, de que Él te puede salvar de la muerte, de que Él te va a llevar. Él tiene la solución, pero tú estás tan cegado que crees que todo lo puedes, que tú lo vas a hacer, que tú lo vas a remediar, que tú lo vas a arreglar. Te estás engañando. Y ahí estaban los dos y Jesús se acerca y les dice: ¿qué pláticas tienen? ¿De qué están hablando? ¿Vos no sabes nada? ¿Se imaginan lo que le dijeron al Señor? Vos debes ser forastero, ¿no sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado pues? ¿Se lo puede imaginar al Señor caminando con ellos en una forma tan sencilla? ¿Qué cosa, no? Y los que se iban a imaginar que era Él. Estaban tan cegados por sus problemas. Y yo quiero decirte que cuando te veas en problemas, ora, porque si no te vas a enceguecer, vas a tomar malas decisiones, vas a lastimar a tus seres queridos, vas a hacer cosas que destruyen el corazón y te va a costar un montón arreglar las cosas. Estás enceguecido y ahí te embruteces y que peleas, gritas, dices palabras y de pronto después pasa: ¿y qué he hecho? Y el Señor está a tu lado: no, no hagas eso, no. Y vos lo ignoras. No es una religión, es un caminar con Dios. Se puede imaginar, quisiera que vean, pero Él está conmigo a mi lado. Y estamos caminando y de pronto estamos yendo y me dice: Alejandro, no hagas eso. Yo sé lo que hago. Sin decir palabras, pero yo sé lo que hago. No entres a ese lugar, Alejandro, vas a correr peligro. No, están mis amigos. No, yo voy a ir a predicarles en esa cantina. ¿Qué voy a poder hacer yo solo? Si en el capítulo 15 de Lucas dice: sin mí nada podéis hacer. Y de pronto eso, ¿y qué le dijeron? Tú no sabes nada, turista debe ser. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás. ¿Qué quiere decir Cleofás? Visión de gloria. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él, Jesús, les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Ahora es un profeta. ¿No era el Hijo de Dios? ¿No era el Salvador? No, es un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y miren lo que siguen hablando ellos. El Señor escuchándoles lo que hablaban. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos estaban esperando que arreglen las cosas. Y quiero decirles, hermano, Él va a arreglar muchas cosas de tu familia, de tu vida, pero lo principal es salvarte y salvar a toda tu casa. Eso es lo más grande que quiere Dios. El solucionar los problemas para Él es fácil, pero el conquistar tu corazón para que creas y lo sigas a Él es bien difícil. Y ahora, además de todo esto, miren cómo hablan ellos. Y además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Se puede imaginar lo que le están diciendo? No creen, no.
Fueron y no pasó nada, ¿no? He ido a esa iglesia, no pasa nada, no me he sanado. No lo busques por eso. Búscalo para que te salve. Y si te sana, bendito sea el Señor. Y si restaura tu matrimonio, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque has tenido fe en Él. Porque Él todo lo puede y todo lo hace. No hay nada imposible para Él. Y de pronto miren cómo hablaban estos hombres, Dios santo. Pero si han caminado 3 años y medio con mismo Cristo, ¿cómo podían estar? Imagínense nosotros que hemos caminado con Cristo, ni cuenta nos hemos dado muchas veces. No lo hemos tenido físicamente, no hemos visto lo que comía pescadito, con miel, bien rico le gustaba. Tomaba jugo de la vid y le decían borracho, glotón. ¿Se puede imaginar todas esas barbaridades? Comelón. Y de pronto ahí estos están y amen a las mujeres y han dicho, pero... Y así estamos muchos de nosotros. Sí, yo he orado a Dios, pero no ha pasado nada. No me ha contestado. Dice, ¿sabes qué? Ya me he cansado de ir a la iglesia. ¿Has visto a los de afuera? Hacen mal y les va bien. Todo es temporal. Pero cuando se presenten delante de Dios, ¿qué los va a salvar? ¿Y qué pasó? Y dice, ¿qué les dijo el Señor? Verso 25. Entonces Él, Jesús, les dijo, oh insensatos. Yo he querido indagar esto. No es que les dice, oh insensatos, no. Dice que es una muestra, es una muestra de expresión de afecto, donde les dice, oh, qué insensatos. No me cree. No me cree. No creen en lo que yo estoy diciendo. No creen en lo que dice la palabra. No creen en lo que dice la Biblia. Oh, insensatos. No creen que tú has venido a esta iglesia no por casualidad, es porque Dios quiso que viniera. No es que tu corazón te está revoloteando en tu corazón, luchando porque las cosas de este mundo nos atraen, pero también las cosas de Dios, y estás en eso hasta que termines de rendirte a Él, porque Él dio su vida, no nosotros. Tú puedes ser mi mejor amigo, soy amigo del pastor, pero el pastor es igual que vos. Está luchando por su vida, está tratando de obedecer en todo a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Creer no es solamente tenerlo aquí, es hacer las cosas que Él hacía. Es ser obediente. Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oye, ¿no escucharon a los profetas? Sí, los hablaban de mí. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Se puede imaginar que él les empezó a mencionar el Antiguo Testamento? ¿Ustedes se acuerdan de Isaías? Que dijo en 7:14 que iba a nacer un niño de una mujer virgen. ¿Ustedes no supieron? ¿No vieron en Miqueas 5:2 que dice que iba a nacer en Belén? ¿No se acuerdan de todo eso que ha pasado conmigo y yo les he contado? Todos los profetas hablaron de mí. En el Salmo 22 dijeron que me iban a horadar mis manos y mis pies y que toros, demonios iban a estar alrededor de mí cuando me iban a matar, que iban a agarrar mis vestidos y los iban a echar en suerte. No leyeron eso, pero sí eso ha pasado y no creen en mí. Les empezó a animar. Verso 28, llegaron a la aldea donde iban, a Emaús, y él hizo como que se iba más lejos, ¿no? O sea, dice en la versión del Interlineal como que como disimular de irse, ¿no? Así como no les dice ni chao, no, comienza así,
Y ellos, no te vayas, ven, quédate con nosotros. Algo ya había en su corazón. ¿Y sabes qué? Veo tanta gracia de Dios en esto, que aunque tú estés endurecido, que aunque tú estés mal, aunque estés atravesando, hay un pedacito allá adentro que te dice, Él es la respuesta. No lo dejes, atráelo a ti, síguelo, cree en Él, confía en Él. No está perdido, yo voy a ayudarte. Y ahí no te vayas, no te vayas. Y le diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Se puede imaginar? ¿Dónde está? Se desapareció de ellos. ¿Y qué decían después? Verso 32. Y decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Yo sé que cada domingo que compartimos, cada domingo que alguien predica en esta iglesia y tú escuchas la palabra de Dios, hay algo que en tu corazón está moviendo, está haciendo. Sé que estás luchando, sé que te es difícil muchas cosas, es bien difícil renunciar, es bien difícil dejar las cosas, pero Dios no te va a obligar, te va a ayudar a dejar las cosas. Un día te darás cuenta, ¿y por qué he cambiado? No has cambiado, te ha cambiado Él. Él te está contagiando lo que Él es. Él te está ayudando a encontrar ese mundo maravilloso que es el Señor. Por eso, hoy día yo quiero dejarles en el corazón, ¿de qué sirve caminar con el Señor sin darnos cuenta que Él está ahí? De no tener esa conciencia de que Él está a nuestro lado. Qué lindo ha debido ser con Enoc, que caminó con Él. ¿Se puede imaginar a Enoc caminando con Él? Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿te gusta esto? Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? Eso es caminar con Él. Y hay personas que caminan tan lindo con Dios. Están fallando en muchas cosas, pero están caminando con Él. Él no se va a ir. Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Termino con esto contándoles una anécdota de una muchachita de unos 19 años. Ella vivía en una especie de pueblito, pero era una ferviente creyente del Señor. En ese pueblo, como en todo lugar, hay personas que también son usadas por el diablo, que matan, que destruyen, que drogan a jóvenes, que raptan a jóvenes, que pasa todo tipo de cosas. Pero esta chica de 19 años era tan ferviente con el Señor que no faltaba a ninguna de las reuniones que tenía en la iglesia. Le encantaba alabar a Dios, no servía al Señor, no estaba sirviendo, solo venía y estaba en todos los servicios. A pocas cuadras de la iglesia donde ella se reunía, habían ocurrido 2 asesinatos de 2 muchachas también, que les habían quitado la vida en una de esas calles, porque eran calles donde no había mucha luz. Y un día sale tarde de la reunión de la iglesia y alguno de ellos le dice, no vas a ir por ahí, es peligroso. No se preocupen, yo sé, yo conozco, soy de estos barrios. No vayas, ten cuidado. Y ella, bueno, confiada, pero yo creo que confiaba mucho en el Señor, se va y de pronto cuando estaba caminando aparecen 2 hombres por delante de ella, 2 hombres que la miran y de pronto ella no siente temor ni pavor, sino que agarra y dice, Dios mío, ayúdame y protégeme, y sigue caminando ella, cuando de pronto ya está cerca de los 2 hombres y como si alguien los apartara, estos 2 hombres abren paso y la dejan pasar a la muchacha y se va a su casa. Al día siguiente
salen las noticias que una horita después habían matado a otra chica en el mismo lugar y que habían apresado a los 2 hombres que habían hecho este asesinato. Entonces se sabe todo esto, los interrogan a ellos y dicen: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ella va a verlos a estos hombres, intrigada. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado, se habían hecho a un lado. Y va y les pregunta: ¿por qué? Si yo he pasado 1 hora antes, si ustedes estaban ahí y no me hicieron nada, me dejaron pasar, ¿por qué la mataron a la otra? Y ellos le dijeron: es que tú venías acompañada de unos hombres de blanco y eran más grandes que nosotros. La Biblia dice en el Salmo 121 que ángeles acampan alrededor de los hijos de Dios, de nosotros. Que nuestra casa es rodeada por ángeles que Él ha enviado, no nosotros. Y ahí están. ¿Sabes qué? ¿Cuántas cosas te enterarás de las cuales has sido librados? Porque Dios camina contigo. Porque ya no estás solo, ya no estás sola. Imagínate que si teniendo una vida que no es muy firme estás así, ¿cuánto más si tú estás firme en Dios? Y caminas con Dios porque Él se ha hecho cargo. Y es el tiempo de caminar con Enoc, caminar con Dios, porque va a llegar un día cuando sonará esa trompeta y todos se irán. Los que caminaron con Dios se van a ir. Y pido en este día que seas tú ese uno de ellos. No por las cosas que haces, sino por las cosas que obedeces y amas a Dios. ¿Sabes qué? ¿Cuántos están muriendo sin conocer nada? Rechazando a Jesús. Dios tiene misericordia de ustedes. Habla un testigo fiel, porque de mí tuvo misericordia. De mi casa, de mi familia. Tenemos pruebas, tenemos momentos difíciles. No sabemos cómo salir. Cuando queremos solucionar nosotros lo empeoramos. Pero cuando nos aferramos y creemos, Él nos da la salida. Dice que Él nos probará hasta donde podamos soportar y nos va a dar la salida. No hay nada que se pueda interponer a ti. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo venidero, ni nada, ni la muerte nos separará del amor de Cristo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Él es el que ha peleado la buena batalla y ya la consiguió. Nosotros estamos recibiendo lo que Él ha hecho. Amén. Yo no sé lo que estés pasando. Yo no sé qué circunstancias, pero hoy yo quiero dejar en tu corazón: camina como Enoc. Camina consciente de que Él está ahí a tu lado. No hagas las cosas por hacerlas, hazlas bien. Dios te ha bendecido para que seas una bendición. ¡Qué bueno! Disfruta de lo que Dios te ha bendecido, pero camina con Él. No dejes que nada te aparte de Él. Este día, eso era lo que Dios puso: camine conmigo. Es como en mi video he escuchado: Alejandro, solo camina conmigo. Está consciente de que estoy a tu lado. Tú no me has traído ese lado, yo he ido. Yo estoy a tu lado porque yo te he dicho, no porque tú quieres. Yo he decidido. Y lo mismo con ustedes. Amén. Cierre sus ojitos, agache su rostro. Señor, doy gracias por cada uno de ustedes, porque no en vano la palabra de Dios ha sido dada, está golpeando, está tocando esa puerta para que tú recuerdes de que Él camina contigo y que tú tienes que estar consciente que Él caminará siempre contigo.